Hola, quería dar las gracias al CIECI por adaptar el Congreso a estas nuevas circunstancias y bueno, mi nombre es Noemí Laforgue Bullido, soy ayudante de investigación en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. En estos momentos estoy realizando la tesis acerca de cómo el RAP puede ayudar a mejorar la autopercepción de todas las personas que no cumplen el canon hegemónico. Y bueno, en esta ocasión pues voy a hacer una presentación acerca de qué música es la que nos suena en las aulas de educación obligatoria y por qué es esa música la que nos suena en las aulas, así que espero que la disfrutéis. Me gustaría que comenzásemos con algunas reflexiones iniciales, reflexiones que me parece que en general no se abordan en las formaciones del profesorado y que son muy importantes, pues nos ayudan a entender de dónde partimos. Estas reflexiones tienen que ver con cómo surgen los sistemas educativos, con qué fin surgen y cómo es posible que, aunque es obligatorio adaptarse a este modelo, sin dar alternativas, por ejemplo, en muchos países está prohibido el homeschooling, a la vez este modelo expulsa de las aulas a quienes no se adaptan a las normas. A menudo nos han transmitido la idea de que la escuela es un mecanismo para asegurar la igualdad de oportunidades y el igual acceso al conocimiento, de manera que las personas que hayan nacido en situaciones de mayor desventaja puedan alcanzar las mismas metas que el resto. Sin embargo, si analizamos más detalladamente estos sistemas educativos, nos daremos cuenta de que están llenos de mecanismos que no van dirigidos a esa meta. Por ejemplo, cómo se va seleccionando a las personas según sus supuestas capacidades para que puedan desarrollar unas posteriores profesiones u otras. O como algunas de los accesos a los centros educativos superiores tienen que ver con la economía, el acceso tiene que ver con la economía. O, por ejemplo, cómo están estructuradas las aulas, no por intereses, sino más bien por las capacidades y muchas veces ni siquiera eso, por las edades. También nos encontramos que a menudo se le da mucha más importancia a materias que tienen que ver con las matemáticas o con la lingüística, aquellas que están destinadas a la posterior realización de un trabajo, más que aquellas que, por ejemplo, están destinadas a que podamos convivir mejor, como podría ser el caso de educación para la ciudadanía. Todas estas formas de hacer no tienen que ver con asegurar la igualdad de oportunidades, sino más bien con asegurar que el sistema capitalista en el que estamos viviendo tendrá mano de obra suficiente para poder seguir desarrollándose económicamente. Pero no solo eso, a menudo los sistemas educativos se sirven de otras estrategias implícitas para excluir a ciertas personas. Estas estrategias tienen que ver con nuestra forma de ver el mundo y por ello las tenemos naturalizadas. Es por eso que nos cuesta tanto identificarlas. Por ejemplo, mediante el abordaje del reconocimiento de una sola mirada del mundo, tildada de científica y objetiva, como si esto fuese posible, más aún en las ciencias sociales, y como si el resto de miradas no fuesen igual de válidas. En España es el caso de cómo se estudia el asentamiento árabe que fue de 711 a 1492, en el que se estudia siempre desde la mirada de la reconquista. Algunas teorías decoloniales hablan de otra manera de esta etapa. Sin embargo, estas teorías son invisibilizadas. Otra de las formas es mediante las formas de hacer y las formas de hablar de las clases más privilegiadas. No nos damos cuenta, pero en los centros educativos se domina un lenguaje específico, un lenguaje que no siempre es el mismo que los chicos y chicas tienen en sus familias y que no es mejor que otros. Además, mediante materiales que reproducen y sustentan el orden social en el que vivimos, materiales en los que siempre se habla de los logros de las mismas personas que tienen el mismo perfil y en el que no se da importancia a los logros de otras personas o a otras formas de ver el mundo. Todo esto, además, cuando un chico o una chica no se adapta al sistema educativo, se habla de fracaso escolar o abandono, justificando estas situaciones y poniendo el foco del problema en las personas y no en el sistema. Coincide mucho con el lenguaje neoliberal que habla de la política del esfuerzo, como si todo el mundo tuviese el mismo punto de partida y esforzándonos pudiésemos llegar a las mismas metas. Además, cuando se trata de revertir estas situaciones, por ejemplo, con programas contra la violencia machista, el discurso fascista toma estos programas como ideológicos, ya que contradicen el orden establecido. Sin embargo, lo que no nos cuentan es que el orden establecido
también surgió en algún momento y también es ideológico, porque todas las formas de relacionarnos son culturales y no hay ninguna de ellas que sea la natural. Algunos de estos textos que hemos naturalizado en la escuela tienen que ver con el uso de un lenguaje y no de otro. Un lenguaje, como ya hemos dicho, poco accesible y que no es el lenguaje que se maneja en las familias y en la calle, o al menos no en todas. La reproducción de un sistema de clases y valor mediante la creación de aulas especiales o distinto nivel. Es decir, cuando alguien no se adapta a el nivel que se supone que tiene que haber en cada ciclo educativo, se le separa del aula del resto de sus compañeros y compañeras, excluyendo claramente a estas personas. Y la selección de la parte de la cultura que corresponde a hombres, blancos, clase media alta, hetero y cisexual. Es decir, solo se nos cuenta una parte del desarrollo histórico-cultural y no otro. El libro de texto es uno de los materiales didácticos más utilizados para el abordaje del currículum académico. Otro de los errores que hemos cometido es pensar que el libro de texto es neutral, olvidándonos de que son desarrollados por editoriales y por personas que tienen ideología. Me gustaría hacer mención a dos análisis de libros de texto. Uno de ellos es el realizado por Ecologistas en Acción en 2006, que se titula Estudio del currículum oculto antiecológico de los libros de texto. Es un análisis de 60 libros que van de sexto de primaria a primero de bachillerato y que saca conclusiones tan interesantes como que dentro de los libros de texto se valora la escuela como el único lugar donde se generan procesos educativos. No se analiza ni se cuestiona el surgimiento del papel de la escuela, como ya hemos hablado en diapositivas anteriores. Se hace un reduccionismo de los contenidos culturales, tratando además los que se abordan como estáticos, universales y únicos, como también hemos hablado en diapositivas anteriores. No se da valor a otro tipo de saberes mostrándolos como inferiores y poco útiles, que tienen que ver con el cuidado de la vida, el sustento de la misma de manera sostenible y sin que haya una intención de lucro. Otro análisis muy interesante es el que hace Ana López Navajas en 2014, Análisis de la ausencia de las mujeres en los manuales de la ESO, una genealogía de conocimiento ocultada. En este análisis, Ana López Navajas analizó 115 libros de texto correspondientes a toda la etapa de educación secundaria obligatoria y encontró que el porcentaje de mujeres que había en todas las asignaturas apenas alcanzaba el 12,8%. Esto nos da una mirada del mundo muy machista en la que los hombres son los únicos que han aportado cosas a la cultura y a la historia, e impide que las chicas que hoy en día están estudiando tengan referentes para poder imaginarse en el futuro realizando distintas profesiones. La asignatura de música no es una excepción en este sentido y reproduce todos los mecanismos de los que hemos estado hablando anteriormente. Lo mismo ocurre con los libros de texto. Son materiales poco vivenciales que abordan esta asignatura, esta materia, desde una perspectiva teórica e historicista. Además, responden a un canon de lo que es música y lo que no, patriarcal, occidental y culto, entendiendo la cultura como aquello a lo que se accede después y se valora después de pasar muchísimo tiempo cultivando esos conocimientos. Entiende la cultura como composiciones artísticas accesibles desde los conocimientos de una alta educación. Es decir, por ejemplo, tener cultura musical es aprender a tocar un instrumento que cueste mucho tiempo aprender a tocar. Todo lo demás no sería cultura musical. Y además sostiene que hay un gusto universal porque hay unos criterios de belleza que son universales y que todo el mundo valora por igual. Yo misma he empezado a hacer una aproximación a los libros de educación musical y aunque ha sido una primera aproximación porque las circunstancias no me han permitido continuar con la misma, creo que ya puedo sacar algunas conclusiones muy interesantes. Cuantitativamente nos encontramos que después de analizar 8 libros de texto correspondiente a distintas editoriales de los cursos de primero de la ESO que van desde 1996 hasta 2016, nos encontramos que hay músicas que no son consideradas clásicas y que son totalmente invisibilizadas de estos manuales. Dentro de esta minoría podemos encontrar el rock con 122 referencias, el jazz con 109 referencias o el funk con 25 referencias. Aparecen otros muchos estilos musicales, pero con muy pocas referencias.
por debajo de 25. Todo esto en los 8 manuales. Siguiendo con lo cuantitativo, nos encontramos que además esas referencias a menudo no están en apartados grandes ni ocupan un tema, sino que están más bien en ejercicios o en pequeños apartados en los que se ponen como ejemplos, pero en muy pocas ocasiones se desarrolla un apartado completo sobre esos estilos musicales. Cualitativamente podemos sacar otras muchas conclusiones. Por ejemplo, nos encontramos a menudo comentarios sobre lo que es y lo que no es música, imponiendo un canon que tiene que ver con el canon tradicional. Por ejemplo, nos encontramos con esta cita de su hermano, entre tanto, hace los deberes al tiempo que oye bacalao. Sí, pero ¿se puede decir que eso es música? Y lo tilda de ruido. Otro de los comentarios que encontramos es música más sencilla, de carácter divulgativo, realmente fácil de interpretar, generalmente transmitida oralmente hasta la aparición del disco, la radio, la tele, el cine. Puede ser folclórica, que es la tradicional, autóctona y definitoria de cada país, y la llamada moderna, pop, rock, bacalao, etc. Es decir, que clasifica toda esta música como música más sencilla, que quizá no cumple los cánones de la misma manera que la música clásica. Se presenta además la música como un elemento totalmente ajeno al resto del mundo. Se habla del surgimiento de las diferentes músicas como algo completamente externo al mundo y a su contexto histórico y político. La música parece además totalmente despolitizada, como si no tuviese nada que ver con lo que decimos, con el contexto político, e incluso ocultando el hecho de que cuando la música tampoco tiene un contenido político, si es que eso es posible, también se está posicionando políticamente. Y además apenas aparecen intérpretes que no sean hombres blancos de clase media alta, independientemente de que se hable de estilos musicales que tienen en su raíz el surgimiento histórico y político de situaciones de injusticia hacia las personas racializadas. Se invisibiliza además la aportación de otros pueblos a la música y cuando se habla de ellos se engloba dentro del folclore, como forma de desprestigiar esas aportaciones artísticas, como algo más del pueblo, más llano, como hablamos, ¿no? Más sencilla, de carácter divulgativo. Estos libros de texto no abordan los estilos musicales que escuchan los chicos y chicas de nuestro tiempo, pero a menudo tampoco se hace en las aulas y no lo hace el profesorado y no lo hace porque entre las opiniones populares que hay hacia estas músicas es, por ejemplo, que son músicas machistas, lo que es bastante racista. En muchas ocasiones se tilda, por ejemplo, al reggaetón de más machista que otras músicas. Cuando si analizamos las letras, quizá estas sean más explícitas, pero no son más machistas que la música pop o flamenco o incluso que la música clásica, ¿no? Ya vemos como en los libros de texto no se habla de grandes mujeres que estuvieron en la música clásica y otra de las cosas que no se valora es como para que una persona haya podido dedicar un número de horas tan cuantioso para poder ser un gran músico ha tenido que tener muchos cuidados y muchos sustentos necesarios para la vida cubiertos a menudo por mujeres. Se tacha también a estas músicas como antiintelectualistas, como que usan un lenguaje vulgar, lo que es un comentario bastante clasista, porque da por hecho que todas las personas tenemos que aspirar al mismo modelo de persona y todas las músicas tienen que tratar las mismas temáticas. El abordar estas músicas dentro del aula podría ser muy beneficioso para los chicos y para las chicas, pero también para el mismo clima del aula, porque entre las cosas que nos permiten es revalorizar la identidad, es decir, como decíamos en el párrafo anterior, no todo el mundo tiene que aspirar a ser la misma persona y todas las personas somos igual de válidas. Crear lenguajes comunes con el alumnado. Si sabemos que es el lenguaje en el que ellos y ellas se mueven y el que les gusta, por qué no utilizarlo para abordar miles de cosas con ellos y ellas? Además, hacer una resistencia epistemológica de otras formas de entender el mundo. Intentar no seguir la lógica de la escuela que reproduce una sola forma de ver el mundo y entender que otras formas de ver el mundo son igual de válidas y de buenas y que además son valiosas porque nos hacen estar en un mundo más rico. Y el desarrollo de la agencia y de la equidad y la autodeterminación de los chicos y chicas al poder desarrollar las músicas que les gusta, puedan sentir que pueden decidir
que se les toma en cuenta, que además lo que hacen es valioso y se respeta, etcétera, etcétera. Para terminar y como conclusión de esta presentación, creo que deberíamos ser más críticas con los sistemas educativos y los materiales didácticos. El primer paso para vencer a la exclusión es señalarlas y plantearnos por qué solo se aborda una mirada del mundo. Creo que pondría el foco en cuál sigue siendo el modelo, el referente de ciudadano y ciudadana que nos obligan a seguir. Dar cabida a otras vivencias y formas de entender el mundo es de justicia, puesto que no hay una sola forma de entender el mundo y no hay una sola mirada sobre una única cosa. Dejar de hablar de abandono escolar y empezar a llamarlo exclusión del sistema educativo también es de justicia, porque los motivos del fracaso no tienen que ver con no adaptarse a los numerosos requerimientos de estar, sino también a los numerosos requerimientos de ser de los sistemas educativos, puesto que no te sirve con seguir las normas, sino que tienes que seguir un modelo de ser humano que es el válido y todos los demás no son tan válidos. Y además, dejar de tratar a los estudiantes como receptores pasivos y empezar a tratarles como lo que son receptores de la cultura, pero también son agentes y creadores de la misma, y negándolo, lo único que estaremos haciendo es negar una parte de la cultura que es igual de valiosa. Espero que os haya gustado y muchísimas gracias.